¿Qué tal amigos? Continuando con esta serie de videos de introducción a microcontroladores, retomamos el tema que estábamos tratando en el anterior video, 8 bits versus 32 bits a nivel de microcontroladores. Ya vimos lo que fueron estos temas iniciales y vamos a continuar con frecuencia de trabajo, procesamiento de datos, memoria y ya por último curva de aprendizaje. Así que continuamos con frecuencia de trabajo. Como pueden ver acá, esto es un cristal oscilador que es el que le da la entrada del clock a un microcontrolador, por lo general. También puede ser interno como externo. Vamos a iniciar a analizar lo que es este microcontrolador de 8 bits. Ya saben que tenemos esta comparativa con el PIC 16F 15256. Acá podemos ver que tiene una frecuencia máxima de entrada de 32 MHz. Esto se puede también puede tener como entrada la máxima de 32 MHz, pero puede configurar los registros para que pueda trabajar a 16, 8, 4, 2 y 1 MHz con cristales externos. Acá podemos ver, estos datos son de datasheet. Dice que internamente tiene un oscilador de 31 kHz, por lo que puede trabajar sin necesidad de un cristal externo. Hay otros microcontroladores ya de la serie PIC 16 que no tienen cristales externos y simplemente no trabajan si no se le pone un oscilador externo. Acá podemos ver que tiene, como le dije anteriormente, 32 MHz como máximo. Pueden ver en esta tabla de acá que es del datasheet de este microcontrolador. Y tiene otro dato muy importante que es este de acá, que es MIPS. Esta medida significa Million Instruction per Second. Eso es millones de instrucciones por segundo que la CPU ejecuta. Eso es en el mundo ideal que ejecuta esta cantidad de instrucciones, pero esa es la medida de prácticamente de trabajo de los microprocesadores. Este tiene de 8, pero ese 8 se multiplica por la frecuencia máxima, que es 32. Otros microcontroladores pueden tener 16, pero si la frecuencia máxima es 16, viene siendo lo mismo, cuando se multiplican da el mismo resultado. Continuamos viendo nuestro otro microcontrolador de 8 bits que estamos analizando, que es el Atmega 640. Este puede ver que dice que tiene 135 instrucciones, que la mayoría corren en un ciclo de reloj. Eso significa un MPIS por segundo. Acá tenemos que corre hasta 16 MPIS a 16 MHz. ¿Qué significa eso? Que este tiene 8, tiene la mitad, pero tiene el doble de MHz. En este tiene el doble de MPIS, pero solamente soporta como máximo 16 MHz. Así que cuando se multiplica me da la misma velocidad. Así que aunque este tenga el doble de MPIS, que es lo que se mide el trabajo de un microprocesador, no es realmente más rápido que el otro, porque la velocidad lo limita a 16 MHz. Ya si este trabajara a 32 MHz y tuviera el doble de MPIS, fuera el doble de rápido. Pero en este caso podemos ver que si multiplicamos nos da el mismo resultado. Acá tenemos que en modo ya de bajo voltaje de 1.8 puede correr a 1 MHz y ya en modo activo de alto trabajo corre hasta 16 MHz a un voltaje de 4.5 a 5.5. Este dice que ellos trabajan power consumption versus la velocidad de procesamiento. Y tiene un MPS por megahertz. Esto vamos a ver esta medida en los demás microcontroladores de 32 bits, que mayormente lo expresan así esa medida. Pero también se pueden convertir.
Seguimos analizando lo que es este microcontrolador de 32 bits, el STM32F103, el cual podemos ver aquí claramente que tiene una frecuencia máxima de oscilación de 72 MHz. Eso es bastante alto en comparación con los 16 y 32 que ofrecen los de 8 bits que estuvimos analizando. Acá dice que tiene esta medida del procesador, dice que es 1.25 de MSPS por megahertz. Eso significa que por megahertz, eso significa que a 100 megahertz él tiene una medida de MPIS de unos 125, que si comparamos eso con los 8 MPIS o 16 MPIS que ofrecen los de 8 bits, eso es abismal, esa diferencia. Acá dice que trae internamente ya diferentes osciladores, por ejemplo, trae uno de 8 MHz internamente sin tener la necesidad de suplirle con cristales externos. Simplemente con lo que trae internamente podemos trabajar sin ningún problema hasta esa frecuencia. Ya si queremos más velocidad, como son 72 MHz o 36 MHz, que es en low power y es en high power, se necesita ya de un cristal externo. Ahora, para convertir esta medida que está acá, los 72 MHz, en base a esto, a MPIS, simplemente multiplicamos el 1.25 por los 72 y nos da 90 MPIS, que si lo comparamos con los con esto de 8 bits, que apenas dan 8 MPIS a una frecuencia de, ejemplo, de 32. Acá podemos ver que el valor para este, que es un microcontrolador realmente barato, es pequeño, barato, cuesta menos de $3, pero es de 32 bits y miren la frecuencia que trabaja y la característica del procesador. Si lo multiplicamos nos da 90 MPS, así que bastante rápido en comparación con uno de 8 bits. Continuamos con el otro que estamos analizando de 32 bits, que es el STM32F415. Este podemos ver que es más potente, mucho más. Este corre a una velocidad máxima de 168 MHz, obviamente con cristales externos. Corre a un máximo de 84 en low power y en high power corre a 168 MHz. Podemos ver que tiene cristales osciladores internos, que no hay necesidad de, si simplemente vamos a correr a baja frecuencia con lo que trae internamente. Acá podemos ver que tiene internamente 16 MHz, que para lograr eso en un microcontrolador de 8 bits tiene que ser obligatoriamente con un cristal externo, porque lo más que trae son unos pocos 32 kHz de oscilación interna. Por lo general eso es lo que traen. Pero ya en este renglón de que estamos hablando de megahertz, podemos ver que este en específico me trae 16 MHz. Acá dice que trabaja de 4 a 26 MHz, cristal oscilero, separa los cristales. Tiene 32 kHz interno también para referencia. Y en máximo con externo me aguanta 68 MHz. Así que si multiplicamos podemos ver que tiene la misma característica que el de 32 bits anterior, pero la frecuencia es mayor. Así que multiplicamos el 1.25 por 168 MHz y nos da 210 MIPS, millones de instrucciones por segundo. 210 millones de instrucciones por segundo. Esto es muy ideal, ya que hay instrucciones que se demoran más, otras menos, pero este es como ellos lo calculan idealmente. De hecho, acá nos los dicen en el datasheet que esa es la cantidad de MPIS que tiene este integrado. Ya viste lo que fue la frecuencia de trabajo. Continuamos con el procesamiento de datos.
Vamos a analizar lo de 8 bits y lo de 32 bits acá en esta misma vista. Acá podemos ver que los de 8 bits pueden procesar simultáneamente 8 bits, por lo que su máximo procesamiento estará dado por la cantidad de MIPS por la frecuencia por 8. ¿Por qué 8? Por la cantidad de 8 bits. Que para eso tenemos que, si multiplicamos el primero, que fueron 8 MPIS por 32 MHz por 8, eso nos da 2048 millones de bits por segundo. Eso es idealmente, porque realmente no da esa cantidad. El segundo, que tiene el doble de MPIS, pero tiene la frecuencia en máxima en 16. Si lo multiplicamos nos da la misma cantidad. Así que esos dos microcontroladores que analizamos de 8 bits, aunque uno tenga 8 y otro 16 MPIS, realmente por el tema de la frecuencia corren a la misma velocidad máxima. Ya para esto de 32 bits que estuvimos analizando, podemos ver que pueden procesar simultáneamente 32 bits de información, por lo que su máximo procesamiento estará dado por la cantidad de MPIS por la frecuencia por 32. Ahora, si multiplicamos todo eso, vamos a ver números bastante grandes en comparación con esto. Si multiplicamos 90 por 72 por 32, nos da 207.360 millones de bits por segundo. Y para el otro, que tiene 210 MPIS, lo multiplicamos por la frecuencia máxima y por los 32 bits, y este ya está en el rango de billones, 1.128 billones de bits por segundo. Recuerden que estos cálculos son basados en lo teórico, en el mundo ideal de los microcontroladores, ya que no trabajan en esa frecuencia máxima. Ahora continuamos viendo lo que a nivel ya de procesamiento. Un microcontrolador de 32 bits puede procesar una variable de 32 bits en una sola instrucción de la CPU. Esto significa que, por ejemplo, una variable int entera, no sin signo, va desde 0 hasta la máxima cantidad que podemos alcanzar con 32 bits. Así que esa variable, si la representamos en binario, va a tener todo este conjunto de 32 bits encendido, apagado, y la procesa sin ningún problema, porque sus registros, sus buses, la ALU, la CPU, todo soporta 32 bits y la puede procesar sin ningún problema. En cambio, que para los microcontroladores de 8 bits, para procesar una variable de 32 bits, sí, de hecho la pueden procesar, una de mayor de 8 bits, como 16 o 32. Se pueden declarar en 8 bits y usar variables de 32 bits o 16, pero ahí hay que hacer prácticamente un juego de cámara, como dicen. Para estas ocasiones se tratan con prácticamente compaginaciones. Se toman 4 registros de 8 bits para sumar lo que son el equivalente a 32 bits. Así que se ocuparán 1, 2, 3 y 4 registros de 8 bits para almacenar el mismo valor que ocupa un solo registro de un microcontrolador de 32 bits. Cabe destacar que no lo va a hacer en el mismo tiempo, ya que cada registro de estos requiere un ciclo de reloj, por lo cual va a ser 4 veces más lento que el procesamiento de este de 32 bits. Eso a nivel ya de data máxima que pueden manipular. Acá podemos ver que un microcontrolador de 32 bits, no todas sus variables o registros lo usan de 32 bits. Por ejemplo, pueden usar sus submúltiplos. Sin ningún problema, en 32 bits podemos trabajar con variables de 8 bits, 16 o 32. No hay ningún problema, siempre y cuando sea igual o menor que 32 bits. Puede emular una de 64, pero va a tener el mismo tema que tienen los de 8 bits, que tienen que trabajar con varios registros para ir sumándolo. En este caso, uno de 32 bits, para tema de eficiencia, no necesitamos declarar una variable de 32 bits si la máxima cantidad, por ejemplo, numérica que vamos a tener es del 1 a 100.000, por ejemplo. Eso es mucho menor que 32 bits. Vamos a ver cuál es la cantidad máxima para 32 bits. Así que simplemente declaramos la variable más pequeña y así ahorramos espacio y procesamiento.
Mientras que en un microcontrolador de 8 bits, para poder tener este manejo que se hace acá nativamente en 32 bits, tiene que usar paginación. ¿Cómo así? De 8 bits usan un solo registro. Para usar variables de 16 bits o registros de 16 bits, usan dos registros de 8 bits, o llamado byte. Un byte son 8 bits. Así que tiene que usar 2 bytes para poder trabajar con 16 bits. Que esa sería la mitad de lo que usa uno de 32. Y para usar 32 bits completamente en un microcontrolador de 8 bits, se requerirían de 4 bytes completos. O sea, esto me va a llenar prácticamente la memoria del microcontrolador, los buses lo estará saturando. Y se necesitan mínimo 4 ciclos de reloj para que pueda ejecutarse esta operación, con lo cual lo hace ya más lento 4 veces de por sí en comparación con uno de 32 bits. Acá podemos ver, vamos a ver la máxima cantidad que soportan nativamente estos microcontroladores. Un microcontrolador de 32 bits puede manejar en un solo ciclo de la CPU operaciones cuyos resultados estén en el rango de 2 a la 32. Esto es de 0 a... Acá tenemos 4.294.967.295. Esto es lo que representa 32 bits en número entero, desde 0 hasta este número, que es de 2 a la 32. Sin embargo, para los de 8 bits, la máxima cantidad es de 2 a la 8, que es igual a 0 a 255. Por lo cual, todas las operaciones que tengamos, por ejemplo, si vamos a sumar dos números con 8 bits, si sumamos, por ejemplo, 200 más 200, ese valor nos da 400. Se pasa sobre de los 255 bits. Así que ese valor no va a caber en una variable de 8 bits y se va a necesitar usar una variable, por ejemplo, ya más grande de 10 bits o 12 bits para almacenar ese valor. Así que para hacer eso, el microcontrolador necesitará dos registros de 8 bits y ocuparse ese espacio y ocupar varios ciclos de reloj para hacer ese procesamiento. Mientras que un microcontrolador de 32 bits puede trabajar con todo este rango, o sea, las operaciones que se hagan, el resultado, si está dentro de ese rango no hay ningún problema, siempre y cuando la variable sea también de esa cantidad de bits, porque se puede declarar de menos 16, 8, pero si la variable es de 32 bits, las operaciones pueden manejarse sin ningún problema dentro de este resultado. Mientras que las de 8, una variable de 8 bits, un int de 8 bits, solamente va desde 0 hasta 255. Ya que vimos a grosso modo lo que fue el procesamiento de datos, vamos con la memoria. De por sí sabemos ya que los microcontroladores de 8 bits tienen mucho menos memoria que los de 32 bits, pero vamos a ver técnicamente por qué y qué le impide tener más memoria a un microcontrolador de 8 bits que uno de 32 bits. Acá tenemos que un microcontrolador de 8 bits puede direccionar 2 a la 8 bits, o sea 256 bits. Si sus buses de direccionamiento son de 16 bits, entonces pudiese direccionar 2 a la 16. Esos son 65.536 bits. O llevado a kilobits son 64 kilobits. Eso es lo máximo que puede direccionar un microcontrolador de 8 bits. Claro está, pueden tener más memoria que esta, pero no sin paginar. O sea, para tener más memoria que esta cantidad, un microcontrolador de 8 bits tiene que paginar las memorias. O sea, hacer prácticamente diferentes páginas de memoria de máximo de esta cantidad y leyendo una por una, que sería como sumar los pequeños trozos de memoria para ir accediendo hacia ellos. Así puede tener una mayor capacidad de memoria. Mientras que un microcontrolador de 32 bits tiene el mismo cálculo, es de 2 a la 32, que tiene esta misma cantidad que vimos anteriormente, en bits.
Si dividimos esto entre 1024, lo convertimos a kilobit, luego lo dividimos entre 1024 y lo llevamos a megabit, y luego entre 1024 nos da a gigabit, nos da exactamente 4 gigabits. Esa es la cantidad de memoria máxima que puede direccionar un microcontrolador de 32 bits sin paginar. Así, de esta forma podemos ya ver técnicamente por qué uno de 8 siempre podrá direccionar menos que uno de 32. Ahora vámonos a lo real. ¿Cuánto tienen en promedio los microcontroladores de 8 bits y 32 bits en memoria? Podemos ver que el 16F15256 viene con un máximo de 28 kilobytes. Aquí está expresado en bytes. Un máximo de 28 kilobytes de memoria flash, y de memoria SRAM, que es la de trabajo, tiene un máximo de 2 kilobytes. Recuerden que la flash es donde se almacena el código. Tenemos un máximo de 28 kilobytes y para trabajo 2 kilobytes. Mientras que el Atmega 640 tiene diferentes rangos, tiene 64, 128 y 256 kilobytes. Esos son en diferentes modelos, pero vamos a decir que el mínimo que trae son 64 kilobytes, que es bastante en comparación con lo que me ofrece este PIC. De EEPROM tiene una EEPROM que es de 4 kilobytes. Este no tiene EEPROM. Y tiene una memoria SRAM, que es la memoria de trabajo, que es de 8 kilobytes, que es bastante comparado con esto, o sea, 4 veces más. Y la memoria supera el doble que prácticamente que la del PIC 16F15. Ahora vámonos a los de 32 bits que estamos analizando. Vemos que el STM32F103 tiene de 64 a 128 kilobits de memoria. O sea, vamos a decir que tiene 64, el mínimo. ¿Qué es lo que tendría el otro de 8 bits que estamos analizando? Sin embargo, este tiene de memoria de trabajo de SRAM, tiene 20 kilobytes, que eso es bastante si lo pensamos bien. Mientras que este, que es más potente, también es más caro y más grande, el STM32F4, se tiene hasta 1 megabyte de memoria flash. O sea que podemos escribir código hasta que se complete 1 megabyte. Eso es bastante código que hay que escribir para alcanzar, aunque sea la mitad de esta capacidad. Y de memoria SRAM, dice que tiene un máximo de 192 más 4 kilobytes. Acá dice incluyendo 64 de CCM. Eso es otro tema ya de mi controlador de 32 bits. Y aparte dice que tiene otra memoria de 512 bytes de OTP. Así que en conclusión, los microcontroladores de 32 bits tienen bastante memoria en comparación con los de 8 bits, pero también se requieren más memoria, ya que los periféricos, manejo de los buses, manejo de los registros ocupan más memoria y por ende se requiere más memoria. Ahora, continuando ya con el último tema de esta presentación, seguimos con la curva de aprendizaje. ¿Cuál es más fácil de aprender? ¿8 bits o 32 bits? Muchos dicen que 8 bits porque ya están acostumbrados, etcétera, etcétera. Pero si lo analizamos bien, 8 bits no se compara realmente con lo que es 32 bits a nivel de microcontrolador. Por ejemplo, este es el datasheet del PIC 16F15256 y siempre vamos a ver mayormente esta misma estructura en los microcontroladores de 8 bits, sea de la familia de cual sea. Por ejemplo, este PIC, vamos a ver lo mismo en lo de ABR, lo mismo en otras familias que van a tener acá en este lado vamos a tener sleep mode, ADC, los input output port, vamos a tener los timers, ADC, temas así, y no varían tanto los periféricos.
podemos ver que en el mismo datasheet tenemos ya la información técnica, los encapsulados, los pines, todo lo referente que se necesita para trabajar con este microcontrolador. Vemos que tiene un máximo de 414 páginas y ahí se engloba todo para trabajar con este micro. En 8 bits podemos ver que los registros tienen un máximo de 8 bits, de 0 hasta 7, y simplemente se limitan a eso. Tienen un registro, por ejemplo, para trabajar con este periférico, que si lo pone en 0 me hace una cosa, si me lo pone en 1 me hace otra, y va describiendo casi cada bit. Por ejemplo, el bit 7, bit 6, bit 5. Aquí va definiendo si pone ese bit a 0, a 1, me habilita, me deshabilita, etcétera, etcétera. Algunos son más bandera que otra cosa. Y vamos a encontrar básicamente eso en todos mis controladores de 8 bits. Continuamos con este que de 8 bits también, que es el Atmega 640. Tenemos acá la misma estructura, la parte eléctrica, el ADC, análogo comparator, manejo de memoria, los mismos temas que tienen mayormente los micros de 8 bits, el manejo de timer, etcétera, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, los registros de timer counter, control register B. ¿Qué tenemos? Lo mismo, tenemos los registros de 0 a 7, el nombre de los registros, algunos no se usan, y aquí simplemente dice, mira, ese bit, si lo pone a 0 me hace una cosa, si lo pongo en 1 me hace otro, y así se pasa ya describiendo cada bit de ese registro. Y así se hace para configurar ya las entradas, salidas, los puertos, los periféricos, los timers, incluyendo los timers, entre otros. Y así nos vamos a un microcontrolador de 32 bits, podemos ver que la cosa cambia, iniciando con la cantidad de páginas que tiene. Este es el manual reference, o sea, en el datasheet como tal del microcontrolador no vamos a tener ninguna información para programar, simplemente alguno tiene 200, 400 páginas, pero simplemente te dan información general del microcontrolador. Pero ya detalladamente, como lo hacen los datasheets de los microcontroladores de 8 bits, no lo vamos a encontrar en 32. Para eso hay que buscar el manual reference de ese microcontrolador en específico. Por ejemplo, este es el 32F103, y podemos ver que tiene 1136 páginas, que es bastante. Eso si queremos, eso hay que combinarlo con las páginas que tiene el datasheet, que puede tener entre 200 y 500 páginas más. Así que podemos ver acá que hay temas diferentes, hay periféricos diferentes que trabajar. Por ejemplo, el Direct Memory Access Controller, que son DMA. Tenemos DAC, diferentes timers, tenemos timer básico, timers avanzados. Tenemos flexible static memory, tenemos un tipo de USB, otro tipo de USB aquí abajo, Control Area Network o CAN, tenemos Ethernet y un sinnúmero de periféricos que no se cuentan en un microcontrolador de 8 bits. Así que aprenderse completamente todas estas páginas, este manual completo con todos los periféricos y funciones que ya trae este microcontrolador, viene siendo como 10 veces o más complicado que manejar completamente lo que me ofrece un microcontrolador de 8 bits, que esto prácticamente en un par de semanas uno lo lee y lo aprende completo. Pero manejar todas estas páginas con todo lo que trae se pudiera llevar meses terminarlo todo. Acá podemos ver que los registros no se limitan a 8 bits de 0 a 7, sino que van de 0 a 31, ya que son de 32 bits. En este ejemplo todos son de read-write, son lectura y escritura, y en este modo se parece a lo de 8 bits, que simplemente le dice, mira, este bit de 31 hace esto, si lo ponen 1 hace esto, si lo ponen 0 hace lo otro, y así se la pasa definiendo bit por bit la función de cada uno. Cabe destacar que no todos los registros en 32 bits microcontrolador, no todos son de 32 bits. O sea, podemos tener que para el timer 6 y 7, esos timers no pueden ser de 8 bits.
así que simplemente se limita el registro a 8 bits de 0 a 7 y lo demás puede decir, por ejemplo, reservado o lo pone vacío, pero no necesariamente significa que todos los registros de acá de los periféricos van a ser de 32 bits. Eso ya depende si lo ocupa el periférico como tal. Así que podemos tener registro de 32 bits, de 16, 24, 8, 12, 10. Eso va a depender del periférico. Y acá por último tenemos el STM32F415. Este es, como le dije, más potente, más caro, más grande. Y vamos a ver lo que tiene. Acá de lleno vemos que tiene 1751 páginas, más como 500 que tiene datasheet, que también hay que leer ese datasheet para comprender ciertos temas. Podemos ver que tiene muchos periféricos en lo que alcanza a verse acá, que son dedicados desde mi controlador, por ejemplo ChromeArt Accelerator o DMA-D2. También tiene Digital to Analog Convert, eso es un DAC. Los ADC lo tienen los de 8 bits, todito, la mayoría. Este tiene en específico, por ejemplo, Digital Camera Interface, que eso no lo tenía el otro. Y tiene un controlador de LCD TFT. Tiene Timer, que solo tiene uno de 8 bits. Y podemos ver que tiene más periféricos especiales, por ejemplo, Cryptography Processor. Eso es especial de este tipo de microcontrolador. También posee más periféricos como Random Number Generator, Hash Processor, que es ese que se está viendo acá. Y tiene, por ejemplo, Serial Audio Interface. Y así podemos encontrar un sinnúmero de microcontroladores de 32 bits que no necesariamente tienen los mismos periféricos, como suele pasar en los de 8 bits, que se limitan prácticamente a la misma cantidad de periféricos, de entrada, salida, comunicaciones, entre otros. Acá podemos ver que hay periféricos especiales para trabajar con esto. Hay unos que son especiales para video, que te tratan, que ese es su fuerte, y se usan para esos fines. Por ejemplo, acá podemos ver algo especial que es como, al igual como los microcontroladores de 8 bits, por ejemplo, para trabajar medidas del ADC que tengan un ADC de 10 bits o de 12, tienen que juntar dos registros de 8 para poder almacenar ese valor del ADC. Asimismo se puede hacer con los de 32 bits para trabajar con 64 bits. Por ejemplo, aquí dice que este es el hash table height, que esos son los valores height de la secuencia de 64 bits. Y en ese mismo tenemos el hash table low, que son los valores del menos significativo al mayor significativo. Ya cuando estos dos se juntan, estos dos registros, me forma un registro completo de 64 bits para trabajar prácticamente con este periférico que está tratando acá. Y básicamente esa es la diferencia entre la curva de aprendizaje. Viendo con la documentación, que es bastante amplia, los temas que se tratan no son los mismos, varía de mi controlador en mi controlador, y de uno a otro puede variar prácticamente un mundo. Mientras que lo de 8 bits viene siendo casi monótono, los mismos periféricos, los registros, la forma de programar se parece bastante. En lo de 32 bits podemos tener diferentes arquitecturas como la ARM, que no necesariamente se programe nativamente como otros. Eso ha sido todo ya en esta presentación. Espero verlo pronto en otros videos y me comentan si les ha gustado o cuáles temas les gustaría ver.